Pues nada, lo primero, muchas gracias a los ponentes. Tenemos un elenco importante de expertos en diferentes certificaciones o legalizaciones de los diversos subproductos, ¿no? Tenemos una planta de biometano y aparte de todas las cosas técnicas que hemos estado escuchando de cómo procesan los digestatos o lo que sea, pues hay una parte muy importante, aparte de los permisos, que son las certificaciones, ¿no?, de los diferentes productos. Entonces, bueno, tenemos visiones que se complementan de estas certificaciones y, bueno, voy a la primera pregunta, que sería si el mercado de biogás y biometano tiene claras estas certificaciones que se necesitan para poner en marcha un proyecto, ¿no? Y empezamos por aquí, por mi izquierda. Álvaro. Hola, no sé si... Sí. Hola, buenas tardes ya. Gracias por vuestra participación. En el tema que me compete a mí, que yo estoy especializado en el tema de los digestatos y en concreto de la certificación conforme al reglamento 2019/1009 sobre los fertilizantes UE, pues diría que en nuestro caso sí está clara la certificación. En el caso mío, o sea, si tú quieres utilizar un digestato para hacer un fertilizante UE, todo está muy claro. Si quieres utilizar ese mismo digestato para utilizarlo por aplicación directa a través de un R10, es una normativa que existe y que hay que cumplir, que no me compete a mí, evidentemente. Si quieres certificar ese mismo digestato a través del Real Decreto 506/2013, tendrás que hablar con el Ministerio y que el Ministerio te explique cómo tienes que hacerlo. Yo muchas veces no entiendo algunas de las cosas referente a esta certificación del Real Decreto, pero bueno, no vamos a entrar en polémica. Por último, si queréis más información sobre este tema, vamos a hacer un webinar en breve específico para los CMC5, para la certificación, y ahí sí hablaremos de todo esto que estamos hablando ahora, pero con una presentación y con una documentación para que lo entendáis bien, ¿vale? Si tenéis interés, os pasáis por nuestro stand, estamos en la 317, ¿vale? O cuando terminemos, pues me dejáis vuestros datos y os convocamos para este webinar. Sí. Y desde hace 2 o 3 años pues se ha puesto en marcha el sistema de garantía de orígenes. También los esquemas voluntarios se están certificando para RED 3. Está lo de la Proof of Sustainability, que es muy importante. Entonces, yo creo que ahí sí que hay una pequeña confusión, ¿no?, un solapamiento. Incluso tenemos la transposición muy próxima del decreto que transpone la RED 3 y incluso, pues me contaba Sergio, pues que se está mezclando un poco lo que es el garantías de orígenes con la Proof of Sustainability, ¿no? Me lo explicas mejor tú. ¿No tienes? Está microfonado. Perdón, claro, es verdad que se te ha roto, como te veía. Bueno, pues a ver, como bien decías, yo creo que la gente, ¿no?, en el sector sí que conocen perfectamente la existencia de estos dos elementos que utilizamos para certificar. Por un lado, la sostenibilidad, que se hace con la prueba de sostenibilidad, y por otro lado, el dar garantía de la renovabilidad, que es lo que hacemos nosotros desde el gestor con el sistema de garantías de origen, emitiendo estas GDOs. La realidad es que tiene ciertas complicaciones en su aplicación práctica, puesto que por ejemplo, la prueba de sostenibilidad viaja con la molécula, no se puede separar de la propia molécula, y en el sistema de garantías de origen es un sistema book and claim donde sí puedes separar la garantía, llevarlo en paralelo y al final salen unidas en producción, se separan y se unen otra vez a la vuelta en consumo, que es más parecido, ¿no?, a lo que hemos visto en las garantías de origen eléctricas que ya existen desde hace unos 20 años o algo así. Y lo que sí veréis en los próximos años, y a raíz de la transposición de la RED 3, que está ahora mismo en trámite hay un borrador, como sabéis, en trámite de consulta, es que lo que se ha propuesto es que se unan, al menos en la parte que gestionamos nosotros de los gases renovables, biogás, biometano, hidrógeno, pues ambas certificaciones, y que viajen de forma conjunta. De tal forma que nosotros vamos a incorporar en las garantías de origen la prueba de sostenibilidad y podamos
pues hacer este proceso más sencillo y entendible para todos. La idea es que al final estos dos elementos viajen conjuntos y al final de la cadena se pueda obtener el certificado de renovabilidad o el certificado de combustibles renovables, que es el que va a permitir a las compañías y a los agentes que trabajan en el sector justificar que están cumpliendo con los objetivos que ha impuesto la Red 3 por el momento a nivel de transporte, en el futuro a nivel de la industria. Pues Héctor, si nos puedes dar tu punto de vista. Lo habéis añadido, o sea, lo habéis comentado muy bien. Por una parte, el digerido, que es el principal producto de una planta de biometano, mal llamada de biometano, porque lo que se produce, y lo estábamos comentando antes, es principalmente en volumen digerido. Y por la parte de garantías de origen y prueba de sostenibilidad, está claro para nosotros lo que tenemos que tener. Ahora bien, hay zonas de grises todavía en la regulación, porque el biometano se ve como algo homogéneo, cuando realmente no lo es. Es como con el catarro, estoy acatarrado, por ejemplo. ¿Qué es un catarro? Un catarro lo pueden generar 200 tipos de virus distintos. Más, el biometano puede tener una cantidad o bastantes características que le hacen distinto y que ataca a diferentes mercados. Biometano subvencionado, biometano no subvencionado, biometano subvencionado con huella negativa, biometano no subvencionado con huella negativa. ¿Dónde está producido y dónde me lo llevo? Por ejemplo, si el biometano se produce en España y me lo llevo a Reino Unido, tengo que tener reserva de capacidad y nominar en frontera entre el continente y Reino Unido y tener una prueba de transporte. Son zonas grises que sí tenemos claro, la respuesta es sí tenemos claro, pero hay zonas grises que nos dificultan, a nosotros que somos trader de biometano, que nos dificultan el proceso. Yo creo que el Union Database va a aportar muchísima luz y muchísima claridad, porque poco puedo complementar a lo que ha dicho el compañero, pero actualmente hay unas zonas de grises que tendríamos que solucionar y que todavía, por desgracia, la Union Database no va a venir a solucionarlo. Y finally, Iris. Bueno, SURE es un esquema voluntario para dar cumplimiento a la Red 3. En Alemania hay como 2.500 empresas certificadas en biogás. Y aquí en España Bebión es el centro el punto de contacto, ¿no? Entonces, si me puedes dar el punto de vista del esquema. Yeah, from a perspective of a scheme provider. Desde mi perspectiva del esquema, basándome en la Comisión Europea, te puedo decir en la base de datos que nos han dado en España ha llegado la certificación. Y sabemos muy bien cómo cumplir con la red 3, pero sobre el 80% de los participantes de las empresas tienen unos resultados que dicen que han sido muy exitosos, porque ha llegado al 100% de casos de éxitos, por lo tanto han podido cumplir con todas las leyes perfectamente. Menos de un cuarto han tenido poco espacio realmente para mejorar, porque han tenido que mejorar muy poco para poder cumplir con estos requisitos, porque estaban muy bien. Pero lo que tiene que ver con las garantías de origen, la prueba de sostenibilidad o cómo poder llegar a cumplir con los requisitos, en este momento estamos hablando de diferentes pruebas. No van juntos ahora mismo. Ahora mismo, bueno, durante la certificación, hablando de la Red 3, de la Directiva de Renovables, tenemos que prestar atención que cuenta el doble y debe ser claro que la biomasa certificada sostenible, según la red, basándome en la base de datos de la Unión Europea y de los restos, quizás deberían ser probados por las garantías regionales, pero estos son dos sistemas diferentes. Al tema, para mí existe una pequeña confusión o un pequeño solapamiento entre lo que es la garantía de orígenes y lo que es la certificación para Red 3, ¿no? Que es obligatoria pues a partir de 2 megavatios para biometano o para biogás.
Entonces, no sé si, bueno, pues Enagas o Mueve, desde el punto de vista de una empresa, nos puede explicar un poco, por ejemplo, yo, entonces digo, si tengo la prueba de sostenibilidad con las garantías de origen, ¿no?, que en la transposición española va a ser posible, por lo que hemos entendido, entonces no haría falta la Red 3, yo creo que sí, ¿no? No sé si nos puedes dar un poco de luz sobre este tema. ¿No haría falta la? Cuidado. No, la última parte que me has dicho, que no haría. Sí, pues que, o sea, si con las garantías de origen ya vas a tener la prueba de sostenibilidad, parecería, ¿no?, que ya no sería necesario certificarte en la Red 3, ¿no?, en un esquema voluntario. Vale. A ver, la idea, yo creo que los dos elementos van a, ¿no?, desde nuestro punto de vista, van a seguir coexistiendo y al final lo que vamos a intentar es que lo que se está certificando con esquemas voluntarios, reaprovecharlo desde la parte de sistemas de garantías, hacer unas auditorías pues más reducidas o aprovechar al 100% de lo que hay, de tal forma que evitemos pues más labor o gestión administrativa, por así decirlo, e incorporar algún requisito adicional que va a tener la garantía de origen, de tal forma que podamos incluir las dos cosas de forma conjunta. Y una vez que viajen conjuntamente, lo que nos van a permitir al final es, con la herramienta que está trabajando el Ministerio, que será una herramienta integrada para líquidos y gases, emitir ese certificado que comentaba antes de combustibles renovables. Entonces, por nuestra parte, la labor va a ser intentar acoplarnos al máximo posible con los sistemas privados que ya existen y están certificados por la Unión Europea, reaprovechar la máxima información, incorporar algún requisito adicional en nuestras auditorías para poderles dar esa prueba de sostenibilidad, añadirle la garantía de origen, y luego con las instalaciones más pequeñas nuestra idea es hacer una especie de auditoría light o reducida, en la que podamos también incluir nosotros la prueba de sostenibilidad. De tal forma que estas instalaciones, que a día de hoy creo que tienen más difícil certificarse por el tema costes o no les sale rentable, podamos abrir una vía de incorporarlos a los sistemas de certificación de forma sencilla. Y es un poco lo que tenemos en la hoja de ruta de esta transposición de la Red 3 en cuanto a aligerar el sistema de certificación. Y eso me hace pensar que las empresas, pues al final hay muchas certificaciones necesarias para, podríamos decir desde fuera, para lo mismo, ¿no? No sé si nos podéis dar el punto de vista de la empresa desde Mueve. Hacen falta muchas certificaciones para lo mismo. La Union Database viene a solucionar, en parte, dos certificaciones o dos esquemas que están conviviendo ahora mismo y que hay que controlar, que es el sistema Book and Claim de garantías de origen y el sistema de prueba de sostenibilidad. También tenemos que pasar una auditoría con Enagas para tener las garantías de origen. Tenemos que pasar una auditoría con ISCC, Red Cert o cualquier otro esquema voluntario reconocido por la Comisión Europea para tener la prueba de sostenibilidad. Pero es que no solo eso. Es que si en una planta de biometano nosotros queremos producir biometano, te pueden requerir, lo que antes he mencionado, la prueba de transporte, si yo lo quiero sacar fuera, en algunos casos, de la Unión Europea, pero es que también te pueden requerir certificaciones que no generan certificados, pero son certificaciones adicionales. Por ejemplo, una planta de biometano cuya sostenibilidad se considera premium puede estar reconocida bajo un esquema de sostenibilidad que es suizo, aunque se aplica en toda Europa, que es Nature Made Star. Otra nueva certificación. Y esto solo para el biometano. Si luego quiero producir CO2 biogénico, tengo que conseguir no una, sino a lo mejor 3 o 4 certificaciones distintas para llevarlo a calidad alimentaria. Y si luego quiero ya producir digerido, ahí ya no me voy a meter porque aquí tenemos mejores expertos, tengo que tener certificaciones adicionales. Entonces, tenemos que tener una amálgama de certificaciones que complican mucho la operativa de la planta, y si por tener todas esas certificaciones fuera estaríamos todo el día pasando auditorías. Entonces es bastante complicado. Tenemos la suerte, obviamente, de que el Union Database va a solucionar en parte esto, pero no es el único problema el biometano que tenemos. También tenemos el problema del CO2 biogénico, que hay que certificar si queremos utilizarlo, aunque parece ahora mismo que la vía ya no va a ser únicamente extraer CO2, sino por metanación producir metano, inyectarlo por balance de masas en la red
Y así ya no haría falta tener ninguna certificación de CO2, sino directamente el CO2 con hidrógeno se transforma en metano y lo inyectas a red. Eso sí, el digerido o los productos que salgan del digerido sí que creemos que va a hacer falta certificaciones para efectivamente hacer fertilizantes. O sea que lo vamos a simplificar, pero no se va a poder simplificar de todo y a día de hoy nosotros es un peso que lo tenemos que cargar, pero sí que resta competitividad a la hora de desarrollar una planta de biometano. Y bueno, volviendo, Álvaro, no sé si quieres añadir algo de la certificación de los digeridos. Sí, bueno, actualmente la política de estas plantas, por lo que he visto, porque nosotros recién hemos aterrizado en este mundo, ¿vale? Por voluntad propia, desde luego, pero bueno, y vemos que mucho es aplicación directa a través de Red 10. Habrá sitios donde se podrá hacer eso, habrá sitios donde no se podrá hacer, por distintas causas. Por ejemplo, si tu entorno es una zona que tiene problemas con los nitratos, pues no podrás hacerlo. En cualquier caso, una fábrica, en definitiva, que está trabajando 24/7, no puede estar supeditada a una cosa que requiere pues, que el tiempo mismamente pues, no llueva, ¿no? O sea, si te llueve una semana, 2 semanas, te hacen un roto, como dijéramos. Entonces yo lo que propongo desde mi conocimiento sería una alternativa mixta, ¿vale? Donde una parte se puede hacer de esta forma, otra parte se puede hacer a través de la fertilización, a través de la certificación de estos productos como fertilizantes europeos, ¿vale? Y en este caso, pues además tenemos otras ventajas, como es pues, incrementar el rendimiento que podemos tener de esta operación. Lo hemos estado hablando un poco antes, ¿no? Sí, eso es... ¿Puedo? Sí. Sí, eso es muy interesante porque ahora mismo se está intentando reducir el coste de producción del biometano, mejorando la eficiencia de las plantas, es decir, produciendo más biometano con la misma cantidad de residuos, lo cual bioquímicamente tiene una limitación con la tecnología actual, pero que se mejorará, seguro. O reduciendo CAPEX o con excelencia operacional, pero realmente puede y debe venir la mayor reducción del LCOB, Levelized Cost of Biomethane, es decir, el coste de producción del biometano, precisamente de ahí, de valorar algo que ahora mismo para nosotros puede suponer un problema, realmente transformarlo en un producto y con ese producto tener ingresos adicionales que precisamente hagan bajar el coste de producción del biometano. El ejemplo, lo que estábamos hablando antes, ahí atrás estábamos hablando. Una refinería, si metemos crudo o petróleo en una refinería y lo único que sacamos es, por ejemplo, gasolina, ¿qué precio tendría esa gasolina? Muy alto, ¿verdad? Aquí, en una planta de biometano, lo que estamos haciendo es meter residuos que pueden tener un gate fee, es decir, tener una línea de ingresos, eso está muy bien, o no, o lo podemos pagar, producir biometano y ya está. El resto, el digerido, incluso a veces se paga porque se lleven el digerido. En países del norte de Europa es muy común. Entonces, no creemos que tenga sentido que esto siga así. Entendemos que la tecnología evolucionará y las certificaciones evolucionarán también para que los productos que podamos sacar de ese digerido hagan que esas plantas sean efectivamente competitivas y podamos reducir no solo el LCOB, el coste del biometano, también el coste del fertilizante, porque todo entrará dentro del mismo paquete. Sí, además, como se ha dicho en alguna mesa anterior, pues para los agricultores es uno de los mayores costos, ¿no? El fertilizante. Entonces, es totalmente bioeconomía circular si reutilizamos los digeridos para la agricultura y reducimos también los costes de agricultura. Pregunta, bueno, ¿querías comentar algo? Una matización al hilo de lo que estábamos hablando. Hoy tenemos aquí quizás la planta primera que se va a certificar con el reglamento europeo. Alcarrás Bioproductor, está aquí el gerente, ha venido probablemente por lo menos con nosotros y no sé si habrá alguna otra, a ver, si se me escapa. Y son un caso típico de economía circular, vamos, pues son ganaderos que entregan estiércol y luego pues ellos tienen su gestión. Un caso encomiable. Se me viene una pregunta, ¿todo el digestato se puede certificar para fertilizante? Todo no. Aquí hay unos puntos críticos que es lo que he estado intentando transmitir a la infinidad de ingenierías consultoras que hay aquí, y es que creo que hay un desfase en este punto entre la normativa
y la ingeniería de estas plantas, porque no tienen puntos clave, en cuenta puntos claves como por ejemplo es que no se puede utilizar lodos de depuradora. Cuando hablamos de lodos de depuradora son lodos de DAR municipales, no lodos agropecuarios, que estos sí se pueden usar. O no se pueden usar residuos sólidos urbanos no seleccionados en origen. Aparte hay otros parámetros como la pasteurización. Entonces, esto es muy importante que estas empresas estén en comunicación, en este caso con nosotros como organismo notificado único en España que certifica esto, y para que esos criterios los tengan en cuenta en el diseño de estas plantas. Y bueno, Héctor, hablábamos antes de las certificaciones y aparte de, bueno, estás hablando de la valorización del digestato digerido, pero también estamos hablando pues que es importante todos los productos, por ejemplo, CO2 biogénico, ¿no? ¿Qué certificaciones hay ya o todavía no hay certificaciones para el CO2? A ver, el CO2 es un mundo, porque depende del uso que le vayas a dar el CO2. Estamos hablando. Invernaderos. CO2 no necesita un certificado específico. Calidad alimentaria, que es como calidad premium del CO2, necesitas, yo creo que son hasta 4 certificados distintos, pasar diferentes auditorías para tener esa calidad alimentaria. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que la vía de aprovechamiento del CO2, es decir, cuando tú tienes los gases de escape de la unidad de upgrading, la mayor parte que sale, por así decirlo, por un lado es metano, que luego es el biometano, y por otra parte CO2, que contiene una pequeña cantidad de metano que hay que separar, y luego ese CO2 hay que, por ejemplo, licuarlo, comprimirlo para llevarlo a donde sea. Quizá la vía no sea esa. Quizá la vía, ahora que tenemos o que vamos a tener unas cuotas de combustibles sintéticos, sea producir o utilizar hidrógeno RFNBO, Renewable Fuel Not Biological Origin, es decir, hidrógeno, por ejemplo, electrolítico, para en reactores de metanación juntar la corriente de biogás, que principalmente depurada, por supuesto, sin sulfídrico y demás, juntar la corriente de biogás, que es un 60, 70, 50, 80 en algunos casos, por ciento en base molar de metano, el resto CO2, con una corriente de hidrógeno. Y mediante, es un reactor biológico con arqueas, producir metano que mediante balance de masas, tú cuando inyectas a la red por la misma tubería que estás inyectando el biometano ahora mismo, estás inyectando metano. ¿Qué te evitas? Te evitas primero oxidadores catalíticos, que lo he visto en algunas plantas para eliminar el CH4. Y luego te estás quitando también la parte de la unidad de upgrading, que no es poco. Entonces creemos que el CO2 no va a llegar a tener calidad alimentaria, no va a ser un principal, perdón, me estoy quedando sin voz, no va a ser el principal driver, sino que se va a producir metano. Y bueno, volviendo al tema más de garantías de orígenes, de Red 3, y bueno, una pregunta también para Iris, para Sergio. ¿Cómo va a estar integrado en la Union Database y va a estar integrado con las garantías de origen? ¿Se va a pedir o va a ser otra cosa adicional para las empresas? So as I told you, Ya como hemos dicho antes, no es realmente desde la perspectiva del tema del programa de certificación, no es algo que nosotros hagamos, ¿no? Nos centramos sobre todo en la confirmación de cumplimiento con el criterio de red. Tenemos que digamos que nuestros participantes tengan éxito con las certificaciones para que tengan acceso a la base de datos también. La Unión Europea puede, digamos, hacer una trazabilidad de toda la cadena de abastecimiento para saber si cumplen con los requisitos. Pero no es realmente algo que nosotros llevemos a cabo, que nosotros nos ocupemos desde la certificación, los programas de certificación, ¿no?
en cuanto a las garantías de origen. Así que creo que ahora mismo hay que separar, es un tema aparte, ¿no? Y como has dicho, quizás en el futuro la tendencia sea que todo esto vaya junto, que sea más fácil de esta forma, ¿no? Y además, volviendo a la pregunta esta de el número de certificaciones, ya sabemos que las empresas tienen que cumplir muchísimos, a veces muchísimos requisitos de certificación, lo sabemos, ¿no? Requisitos que de algunas regulaciones también, ¿no? De algunas leyes, normativas, sabemos, sí, lo sabemos. Pero creo que esto es algo político, también un tema político, y la asociación tiene que colaborar para que sea más fácil, ¿no? Para que sea más fácil para las empresas y que no tengan que hacer tantos procedimientos y no tantas aplicaciones. Así que nuestro trabajo en ese sentido es que las certificaciones, programas de certificaciones no influyan en este desarrollo. Hemos oído que en la práctica, en las empresas, sabemos que no queremos decir que queremos que esto es mutuo, ¿no? No somos las que realmente tenemos que darles esa información, esa aportación o ese apoyo, ese desarrollo para hacerlo más fácil, ¿no? Para que sea más fácil para pasar esos criterios de certificación. Quiero decir que desde la perspectiva de las certificaciones, de los programas de certificaciones, estos son dos temas separados. La confirmación del cumplimiento con los requisitos del RED y luego las garantías. Es otro tema, ¿vale? Eso es lo que yo puedo decir hasta ahora. No, perdona, Sergio. ¿Cómo va a funcionar en España cuando entre en vigor la Union Database? Vale. A ver, yo creo que Iris lo ha dicho en varias ocasiones, pero aquí lo que estamos trabajando todos los involucrados es porque esto sea sencillo. No incorporar más capas de obligaciones o de gestión a las compañías. Actualmente hay un piloto en marcha organizado por la Comisión Europea donde pues nosotros somos un equipo más que está participando y lo que estamos abogando desde aquí es tener un sistema único, no pedirles a las compañías que funcionen en el sistema nacional y que además tengan que duplicar o replicar esto en el sistema europeo. Entonces, nuestro objetivo es que la herramienta a utilizar, al menos aquí a nivel nacional, sea la herramienta que está promoviendo el Ministerio, donde se hagan las transacciones, y esta herramienta sea la que se hable con la Union Database y haga volcados pues, inmediatos o diarios o con la información que nos haga falta. Y luego yo creo que lo otro que tenemos que ver esta herramienta como una herramienta que tiene que ayudar a resolver algunos de los problemas que ha comentado Héctor que hay con respecto a la duda, ¿no? Y al doble accountability y el greenwashing, y al final nos tiene que dar una solidez jurídica a todos para que estas dudas que generan los sistemas de certificación pues, queden despejados, y es otro input que se tiene siempre sobre la mesa en estos trabajos que se hacen con la Comisión. Bueno, al final esto es un mercado muy nuevo, ¿no? Y ya muy rápidamente aparecen productos nuevos, incluso nos llaman muchas empresas buscando CO2 biogénico entonces, bueno, entiendo que, claro, ha sido todo muy atropellado, incluso hemos visto cambios en la legislación de RED 2 a RED 3, casi todavía no está implementado en algunos países y ya hay la RED 3, ¿no? Bueno, ya que vienes desde Alemania, y creo que el mercado es totalmente distinto, ¿no? Son empresas más pequeñas, las plantas de biogás hay como 2.500, por lo menos en el esquema SURE, hay muchísimas, y aquí son menos proyectos, al menos, todavía tenemos pocas plantas, pero proyectos tenemos unos 300. ¿Cómo ves tú el mercado? ¿Cuál es tu punto de vista viniendo de Alemania y conociendo pues, las empresas que están certificadas con SURE? ¿Cómo ves el mercado español por las charlas que estás viendo un poquito, por lo que hemos hablado? Mi impresión es que hay mucho potencial de mercado aquí, ¿no? En España, con biometano, sí, el biogás. He oído que está en camino, que viene, que está en desarrollo, está desarrollándose, así que
estamos deseando ver más participación en nuestro programa de certificaciones. Ya estamos apoyando con preguntas con Abebión, por ejemplo. Este es nuestro socio nacional y si tenéis preguntas como empresa, cómo se certifica con SURE, contactar a Pablo, que es tu compañera Alicia también, ¿no? Para solucionar estas dudas. Podemos daros apoyo en cualquier tema que tengáis. Estoy deseando, ¿no?, que se ocurra todo eso, ¿no?, que esté en este mercado. Incorporación más ¿algún comentario más? ¿No? ¿No tienes voz? Bueno, pues Héctor o Sergio. Bueno, si queréis, os puedo añadir un poco cómo está ¿no? bueno, pues a nivel del sistema de garantías de origen, las estadísticas y el volumen de biometano que estamos certificando. No sé si sabéis, el sistema de garantías de origen, por un lado, certifica moléculas de biogás, biometano, también el hidrógeno RFNBO, que ha comentado antes Héctor. Sirve para certificar hidrógeno de menor categoría que el RFNBO, que es lo que nosotros llamamos hidrógeno renovable, que básicamente es que no cumple los criterios de adicionalidad. Y con la Red 3 tiene la obligación, no hay que incorporar en el sistema el hidrógeno hipocarbónico, que es este que, generado con cualquier tipo de electricidad, renovable o no, pues al menos reduce en un 70% las emisiones de CO2 a la atmósfera. A día de hoy estamos emitiendo anualmente en torno a 1,5 teras de garantías de origen. Hay 53 plantas, 20 son plantas de biometano que ya están inyectando y están funcionando. De ellas creo que hay 18 conectadas a la red del sistema gasista. Hay un par de ellas que son plantas satélite para autoconsumo. Hay 4 plantas de hidrógeno y hay otras 30 plantas de biogás. Nuestras estimaciones es que el año que viene deberíamos estar certificando en torno a 3-4 teras de energías, casi duplicar, ¿no?, lo que hemos hecho o lo que vamos a hacer en este ejercicio 25. Y lo que vemos en el largo plazo, que bueno, no sé si sabéis, el Enagas Gestor está encargado de dar viabilidad técnica a las plantas de biometano que se quieren conectar al sistema gasista. Pues nos han llegado 300 solicitudes en el proceso que ha abierto la CNMC a raíz de la publicación circular 2/2025. Y bueno, si esos 300 proyectos llegan a ver la luz, pues estaríamos hablando, me imagino que en el año 2030-2029, de aproximadamente 30 teras de energía certificada en España, con lo cual coincido en que la rampa de crecimiento y el futuro del sector es muy prometedor. Algo más adelante y unos años más pues tendríamos toda la certificación del hidrógeno verde, que bueno, podrá añadir otros 30-40 teras a todo esto si se cumplen los números que hay publicados en el mercado. Y Álvaro, si quieres añadir algo finalmente. Bueno, Sí, habla. Como conclusión un poco de lo que he visto en el sector, creo que el digestato es el gran olvidado de esta ingeniería y que creo que puede ser muy importante, puede marcar el desarrollo de estos proyectos si no se gestiona bien. Entonces, económicamente creo que debe ser muy poco lo que se gasta en eso, ¿no?, comparado con todo el proyecto en sí, ¿no? ¿Entiendo? Es tiempo, es tiempo, ¿no? A ver si no me Pero quedo sin que voz. creo que está como ahí olvidado, como que eso, bueno, ya lo arreglaremos. Bueno. No, realmente es que lo estábamos comentando antes. Si Sí. no das salida al digerido, Claro. la planta se para. No lo puedes acumular eternamente el digerido. Lo que estábamos hablando antes, ¿no?, que solo con el biometano, pues la rentabilidad, ¿no?, está muy justa. Está soportada, toda la rentabilidad de la planta está soportada sobre uno o dos ingresos. Yo coincido totalmente contigo. Es que realmente la asignatura pendiente que tenemos es el digerido. Es el digerido, obtener fertilizantes, y ahí nos tenemos que apoyar en la certificación. Va a haber un ejercicio de simplificación, o entendemos que va a haber un ejercicio de simplificación en cuanto a las certificaciones, que ahora mismo tenemos la garantía de origen, la prueba de sostenibilidad o la prueba de transporte, otras pruebas otras certificaciones. Va a haber un ejercicio de simplificación en algo que ya tenemos desarrollado y muy bien desarrollado. Aprovecho para darle enhorabuena porque la verdad estáis haciendo muy buen trabajo desde Nagas. Pero es que nos queda una asignatura pendiente muy grande, que es como el elefante en la habitación, que es el digerido, que es
un problema, una asignatura pendiente, pero realmente es una muy buena oportunidad para reducir precisamente eso que estamos buscando muchos de los que estamos en el sector, gracias a Dios, que es bajar el LCOE, porque sin el digerido es que no podríamos bajar el LCOE. Y si tienes alguna conclusión más, algún comentario, Iris, y si no ya, un comentario final. Yeah, maybe I would like to recommend. Me gustaría recomendar, hacer una recomendación a todas las empresas que están buscando o están interesadas en certificaciones o que están interesadas y que quieren conseguir, o las obligaciones con las certificaciones. Empezar pronto con la preparación para la certificación, porque lleva tiempo. La preparación lleva tiempo. Y sí, quizás podemos decir que basándome en nuestra experiencia, cuanto antes te prepares, cuanto antes te vas a pasar los requisitos de la certificación. Esto es lo que yo quiero decir. Me gustaría decir a las empresas que si tienen más preguntas, que voy a estar en nuestro stand y quizás podemos hablar del digerido, ¿no? Desde la perspectiva de nuestra investigación y desarrollo departamento, ¿no? Quizás ellos pueden hacer cálculos, ¿no? de las reglas del digerido, ¿no? Cómo funcionan. Si en nuestro stand vamos a estar, si tenéis, por ejemplo, el uso técnico del digerido, ¿no? Queréis saber más, no sé, también, pero desde nuestra perspectiva de cómo os podéis cumplir con el sexto, tiene que ver con el digerido. Y puedo daros más detalles si estáis interesados. Cualquier persona está invitada a que vaya ahí a nuestro stand para resolver. Implementar una certificación de un esquema voluntario como SURE, más o menos. Pablo, yes. Pablo, depende. Hay muchos factores implicados. Depende de la empresa, de lo bien que normalmente bien que está preparada, si tiene todos los documentos requeridos, cómo funciona el negocio. Sí, por ejemplo, hay muchos factores, quiero decir con esto, ¿no? En cuanto al tiempo que lleva, ¿no? Pero lo normal es que te registres en SURE. Esto puede ocurrir, depende, o la capacidad de la que tengamos, ¿no? Quizás 14 días. En 14 días, 3 semanas ya está registrado y puedes crear un contrato con nosotros y entonces puedes fijar, digamos, con el organismo certificador para que lleve a cabo esto. Quiero decir, las auditorías en presencia, in situ, y entonces ahí es cuando se pasa la certificación y al año más o menos viene la certificación. El certificado de SURE significa que va a confirmar si vais a cumplir con los requisitos. Es solamente un año lo que lleva eso. Después del año, vuelves al ciclo con la certificación. Muchas gracias. Que ya llegamos al final de la mesa y muchas gracias de nuevo por vuestra asistencia. Y creo que el panorama de las certificaciones necesarios para una empresa o una compañía pues ha quedado un poquito más claro a partir de aquí. Muchas gracias.